Así es, ese es el tema que vamos a hablar hoy, artrosis de hombro. Ya nuestro invitado, el doctor René Urroz, está con nosotros. Él es especialista en ortopedia y traumatología. Recuerde que hoy estamos transmitiendo en nuestra página de Facebook Noticiero Acción 10. Ahí usted puede comentar y realizar también sus preguntas. Bienvenido, doctor. Vamos a iniciar conceptualizando artrosis de hombro. ¿A qué nos referimos? Sí, la artrosis del hombro es como, para explicarlo en términos para el público, es el desgaste del hombro, lo que la gente llama en la calle el desgaste del hombro, pero no siempre es bien reconocible. Tradicionalmente hemos hablado de la artrosis de rodilla, la artrosis de cadera, y hemos dicho con ese tipo de artrosis que la carga y la edad son los factores más importantes. Pero ¿qué pasa con el hombro? Porque el hombro no es una articulación de carga. El hombro, por el contrario, es una articulación muy libre que nos permite una gran movilidad del miembro superior. Entonces, ¿por qué se genera la artrosis? Ajá, ¿quiénes tienen mayores factores de riesgo, doctor? Primer elemento, la edad. En la medida en que vamos avanzando en la edad, por ese exceso de movilidad que tiene el hombro, entonces también tiene un cierto riesgo de venirse desgastando. La superficie de la cabecita del húmero, que es el hueso que une nuestro brazo con el tórax, esa cabecita va sufriendo ese desgaste. Y también la superficie donde ella está alojada, que se llama glenoides. Este proceso es todavía más intenso en las personas que tienen demasiado trabajo con el hombro. Por ejemplo, no es lo mismo el hombro de un médico, de alguien que trabaja aquí en el canal con ciertas labores que no comprometen el hombro, que el trabajo, por ejemplo, de un estibador. O de un beisbolista. Un beisbolista, un deportista, un lanzador de jabalina, Sí. ya un pitcher, una cosa así, es diferente. Entonces, estos son factores que nos van a venir sumando daño progresivo en el hombro. El levantar muchas pesas puede ser también predisponente a esto, ¿doctor? Mire qué buena pregunta, porque la respuesta tendría que ser sí y no. Ajá. A ver, sí, porque tenemos un incremento de cargas, pero no porque si las técnicas son correctas, la probabilidad de daño va a ser menor. Claro, si lo que tengo es un pesista, alguien que casi profesionalmente se dedica a esto, entonces sí vamos a tener mayor riesgo de daño. Okay. Pero siempre, igual que la artrosis de cadera y de rodilla, el factor edad es el factor de riesgo número 1. Y luego van a venir otros. Hablemos de estos otros. El exceso de carga, ya hablábamos de eso. Pero, por ejemplo, hay un otro muy importante, las luxaciones del hombro. Hay personas que han sufrido la salida de la cabeza del húmero hacia afuera de la cavidad. Eso no es una fractura, es como una exposición. Sí, se sale la cabeza de su lugar. De la cabecita del hombro. ¿Verdad? Se desaloja de la articulación. Eso genera mucho dolor. Es un dolor horrible, realmente muy intenso, que solo se maneja cuando el ortopedista logra colocar de nuevo la cabecita en su lugar. Estas luxaciones van lastimando la cabeza y van generando lesiones que acompañan a esto, digamos, a estos friccionamientos sobre la cabeza. Se generan unas lesiones que se llaman lesiones de Bankart, se daña un cartílago en la parte anterior, va dejando salir la cabeza y estas luxaciones se van volviendo frecuentes. Eso puede condicionar a que nuestra articulación envejezca tempranamente. Otros factores, por ejemplo, fracturas. Si yo tengo una fractura, esto va a crear un daño con el tiempo. Aunque los de hecho, cirujanos queda como un tejido cicatrizal. Exactamente. Y ese tejido cicatrizal, si se compromete la superficie articular, ese tejido que ayuda a pegar la fractura nos va a generar daño a posteriori, daño con los años progresivo. ¿Qué siente un paciente, doctor, ya con esto de la artrosis de hombro? ¿Cuáles son los síntomas iniciales, principales? El síntoma principal, el dolor.
los pacientitos empiezan a presentar dolor moderado primero, este dolor se va incrementando con los años. Puede ser un ciclo bastante largo, pero en algunos pacientes puede ser un tiempo relativamente corto, entre 1 y 3, 4 meses. Empieza a aparecer dolor, le continúa o junto con el dolor aparece limitación funcional. No puedo mover bien el hombro, no puedo elevar el hombro. Hay pacientes que dicen, no puedo peinarme. Exacto. No puedo lavarme la cara, no puedo cepillarme los dientes, porque la actitud de elevar el codo, separarlo del cuerpo, me genera dolor. O rotar. Si voy, por ejemplo, a un closet y quiero sacar una camisa, una ropa del closet, ese gesto de mover nuestro brazo por encima del nivel del hombro nos genera dolor. Ahora, el dolor y la limitación funcional van a ser los dos síntomas cardinales. Sin embargo, estos síntomas pueden ser comunes también en otras patologías del hombro. Cuidado, porque a veces puede ser solo una bursitis, una tendonitis o una tendinosis, como se dice hoy, u otras pequeñas limitaciones que no necesariamente es una artrosis. Si estamos hablando de sujetos jóvenes, tendemos a pensar que son lesiones ligamentarias o lesiones de la bursa. Pero si estamos hablando de personas mayores, sin antecedentes de accidentes, tal vez ya estamos hablando, tenemos que pensar en una artrosis. ¿Cómo se diagnostica, aunque los síntomas se parecen síntomas mucho. Los síntomas son prácticamente idénticos. Y entonces ahí es donde viene el juicio clínico, que encontré en el examen físico, qué edad tiene el paciente, cómo es el comportamiento del dolor, me apoyo con imágenes, qué me dicen las imágenes. Sí. En la artrosis van a aparecer osteofitos, van a aparecer algunas zonas donde el hueso se muere, ya hablamos de zonas de osteonecrosis. En cambio, en las otras van a aparecer procesos inflamatorios y la articulación se va a ver sana. ¿Ya? Entonces hay que tener mucha experiencia clínica, mucho juicio y saber entender bien los antecedentes del paciente y el comportamiento actual del dolor. ¿En quién espero una artrosis de hombro? Usualmente en personas mayores de 60 años, usualmente. Pero si tengo, por ejemplo, a un muchacho motociclista o ciclista que tuvo un accidente cuando tenía 30 años con una lesión grave del hombro, puedo esperarla más temprano. Ahora, ¿cómo la tratamos? Muchas veces... Pero antes del tratamiento, doctor, ¿cómo estamos seguros de que es efectivamente una artrosis? ¿Cómo hacer ese diagnóstico diferencial y no otra patología? ¿Hay que hacer alguna placa, como decimos popularmente? ¿Cómo se hace? Exacto. Voy a unir mi examen físico, la interpretación de los síntomas y signos que me da el paciente, más mi apoyo en estudios de imágenes. Algunas veces ultrasonido, otras veces lo que más me va a informar es una radiografía, otras veces necesariamente debo sacar o una tomografía o una resonancia. El conjunto de estos exámenes me permite tener las evidencias reales y correctas de cuál es el cuadro que tiene mi paciente y sobre eso tomar decisiones para ver si tengo un diagnóstico que me orienta a lesiones ligamentarias o a lesiones artrósicas. Si yo tengo un diagnóstico equivocado, mi manejo va a estar equivocado. Entonces, de ahí la importancia de tener un diagnóstico fino, certero, adecuado, y no solo de si es artrosis o es otro tipo de problema, sino en qué grado y nivel está. Sí, porque cada paciente, por sus condiciones y por el nivel de la patología, debe ser tratado de manera individual. Exactamente, es un tratamiento escalonado. En algunos pacientes, con solo rehabilitación y antiinflamatorio, voy a poder ayudarles. En otros pacientes puedo utilizar infiltraciones de algún tipo, ácido hialurónico, plasma rico en plaquetas o un corticoide simple, más rehabilitación, más algún antiinflamatorio, pero en otros pacientes ya me voy a ver obligado a abordajes quirúrgicos. Cuando decimos corticoide, ¿puede ser inyectable o es tomado? Solamente corticoides de depósito que son inyectables y que los únicos especialistas autorizados
para poner este tipo son ortopedistas, reumatólogos y especialistas en medicina del deporte. ¿Y dónde se pone, dónde se inyecta? ¿En el área afectada, doctor? Depende. Para el hombro tenemos, decimos, varias ventanas de abordaje. Si necesito, por ejemplo, inyectar por una bursitis, voy a ir entre la cabecita del hueso y el acromion, un huesito que sirve como techo en el hombro. Hay un espacio especial donde debo entrar. Pero si estoy hablando de los tendones, debo seleccionar cuál de los tendones y orientarme a esa zona. Pero también puede ser necesario abordar desde la parte posterior del hombro si quiero entrar a la articulación. En el caso de la artrosis, casi siempre voy a poner estos corticoides de depósito o lo que utilice, lo voy a hacer desde la parte posterior. Tenemos comentarios, doctor. Buenos días, bendiciones. Mi problema es que me toco el hombro y me truena al hacer movimiento y no practico ejercicio. ¿Qué puede hacer? No nos dice la edad, pero sí es un caballero. Interesante. Vamos a encontrar a muchos pacientes con este relato de este caballero. Recordemos que como el hombro se mueve mucho, tenemos varias capas de tejido que se movilizan unas encima de otras. La cápsula articular, por encima las estructuras ligamentarias. Si estas se han engrosado por algún proceso inflamatorio, en el momento en que ellas se mueven va a haber un frote que genera este tipo de crepitación y vamos a oír crack, crack. Ese crack, crack que sentimos en el hombro a veces puede ser muy audible y asustar a los pacientes. Sí. No necesariamente es una patología el ruido. Yo, por ejemplo, yo tengo un ruido en este hombro y sé que es por un proceso inflamatorio que tuve hace algunos años, un accidente deportivo. Y eso me va a quedar de por vida. Si no me genera dolor, si no me genera limitación funcional, su ortopedista le va a hacer recomendaciones de algunos ejercicios que debe hacer periódicamente para que el hombro funcione bien. Ok, otro comentario. Buenos días. Tengo una artrosis clavicular en el mango giratorio y solo me dan analgésico. ¿Está bien con eso únicamente? Interesante la pregunta. La artrosis a la que se refiere se llama artrosis acromioclavicular. Es la unión de la clavícula y el acromion. La primera fase es solamente con analgésico, pero hay una segunda fase que ayuda mucho a los pacientes, que es infiltrando localmente algún corticoide. No se recomienda PRP, no se recomiendan células madre, nada de esto, porque con un simple corticoide, que es la infiltración más barata, él va a poder resolver. Caso que la artrosis acromioclavicular sea muy severa, entonces sí se hace un procedimiento quirúrgico en el cual quitamos los dos bordes articulares, reconstruimos la capita que las recubre, la capsulita articular, y lo beneficia increíblemente. Ok, nos dice una amiga, quiero una consulta para mi papá, por favor puede llamarnos a lo interno al 22 28 10 07 y usted ahí deja los datos de su papito y también el número de teléfono al cual el doctor le puede contactar. 22 28 10 07, por favor su comunicación a lo interno para que le podamos obsequiar la consulta. Por acá otro caso, doctor, escuche este. Buen día, mi esposo tiene artrosis cervical y lumbar y cada día empeora más. Actualmente tiene mucho dolor de cabeza. ¿Qué significa esto, doctor? Bueno, la artrosis cervical y lumbar son procesos artrósicos a nivel de la columna vertebral. Este tipo de artrosis sí se nos complica con muchísimos tipos de síntomas. Él requiere ser visto por un lado por reumatología y por otro lado por ortopedia en la especialidad de columna. De verdad, y realmente es un tema bastante diferente. Artrosis cervical puede darnos incluso dolor en el hombro. Quiero aprovechar la pregunta para eso. La artrosis cervical me puede dar dolor en el hombro sin que el hombro tenga compromiso patológico. Entonces, él debe evaluarse con ortopedia y con reumatología porque es el área de columna. Puede tener síntomas muy fuertes como dolor, limitación funcional, limitación a la rotación
y eso requiere de un seguimiento importante. No podemos ir y limpiar todas las vértebras que están dañadas. Muchas veces lo que vamos a tener que hacer es estabilizar la columna en los segmentos donde están estos daños. Pero otras veces va a ser bastante difícil porque los tramos comprometidos en la columna sean muchos. ¿El dolor de cabeza está asociado con la patología que él padece? Esa es la parte que iba, me parece un poco raro. Las cefaleas pueden estar asociadas a otros elementos, a menos que los nervios occipitales estuviesen comprometidos. Entonces estos pacientitos pueden desarrollar un dolor de cabeza que hacia la parte posterior y sentir una crepitación. Van a sentir un ruido, crépito, cric, 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 y dolor hacia la parte posterior. No es un dolor de cabeza universal, sino un dolor occipital. Ok. Doctor, regresando al tema de la artrosis de hombro, ¿cuándo ya definitivamente tiene que ser quirúrgico el tratamiento? ¿Y qué tan buen pronóstico o qué tan mal pronóstico hay después de una cirugía? Porque muchos de los pacientes que nos están viendo quizá dicen, ¿para qué me voy a operar si después puedo quedar peor o me da miedo y los riesgos, etcétera? Quisiéramos pues que usted pueda despejar estas dudas. Correcto. Existen diferentes tipos de procedimientos en la artrosis en dependencia de cuál es el elemento que nos está generando limitación, dolor. Muchas veces con solo liberar el ligamento acromioclavicular vamos a mejorar la función del hombro. Y eso lo hacemos artroscópicamente. Son dos pequeñas heriditas, entramos con unas camaritas y con instrumental, con luz y agua y se repara la zona. Pero otras veces, esa era digamos la más ligera, pero otras veces vamos a necesitar sustituir la cabeza del húmero y la base donde ella trabaja, que es la glena humeral, y se coloca una prótesis. Hoy las más modernas se llaman prótesis reversas y tienen un beneficio extraordinario en los pacientes. ¿Existen complicaciones con las colocaciones de estas prótesis? En toda cirugía existen complicaciones. Es decir, se pueden dar. Se pueden dar. Pero el equipo quirúrgico las prevé y tomamos medidas para que esto no ocurra. No hay que tener miedo. La cirugía protésica del hombro es una de las cirugías más nobles que hay, de las que nos traen más beneficios y muy rápido en los pacientes. ¿Es barata? No, no es barata. Es muy funcional, increíblemente funcional y restauradora. Lo primero que va a lograr la cirugía protésica es desaparecer el dolor. Qué bueno. Ya eso es un nivel de vida diferente. Sí. Y lo segundo, la funcionabilidad, que nuestro bracito funcione como que nunca ha pasado nada. Como antes, dice el paciente. Exactamente, como antes. No le prometemos que va a ir a las Olimpiadas, ¿verdad? No le prometemos que va a ser de acuerdo a su pitcher. edad, a su condición. Exactamente, pero sí que va a tener todas las funciones para que él tenga su vida cotidiana normal y feliz. Gracias, doctor, por habernos acompañado. Si quiere agregar alguna recomendación adicional y también dónde podemos nosotros encontrarle. Hay muchas consultas en nuestras redes sociales. Una recomendación muy importante es, si usted tiene dolor del hombro, no se deje cronificar, porque ya va a ser más difícil el manejo, tanto para usted como para su médico. Si empieza a tener problemas y usted siente que lo limite, por favor vaya al médico, al ortopedista que a usted más le guste, ¿ya? Con el que se sienta con mayor confianza. En el caso de dónde localizarme, lo mío es muy sencillo. En el reparto Bolonia, en la Policlínica Nicaragüense, con el mayor de los gustos. Gracias nuevamente, doctor. Siempre un placer recibirle y conversar de esos temas tan importantes. Y es importante también que usted valore ir con el especialista adecuado. No se arriesgue, porque es importante cuidar su salud de la manera adecuada. Sí. Vamos a seguir con más luego de este breve corte comercial. Ya volvemos.